Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro de Jueces, desde el capítulo 15 en adelante. Sansón se venga de los filisteos. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. Pero ¿acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó: esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras y la ató cola con cola en parejas. A cada pareja le amarró una antorcha. Luego le prendió fuego a la antorcha y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron quién hizo esto, le dijeron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón le dijo: puesto que actuaron de esa manera, no pasaré hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etán. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lehi. Los hombres de Judá preguntaron: ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etán y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos hace esto? Simplemente le he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos. Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. No te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con grito de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibras de lino quemada. Y la atadura de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno lo he amontonado. Con una quijada de asno he matado a 1,000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi,
Como tenía mucha sed, clamó al Señor. Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió las hondonadas que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré. Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron 500 durante toda la noche, diciéndose: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó la puerta de la entrada de la ciudad, junto con sus 2 postes, con cerrojos y todo. Se la echó al hombro y la llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soré que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto en su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y los tengamos sometidos. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tus tremendas fuerzas y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió: si me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ella. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió la cuerda como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar. Si me ata firmemente con soga nueva sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó soga nueva y lo ató y luego le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió la soga que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora se ha burlado de mí y me ha dicho mentira. Dime cómo se te puede atar. Si entreteje las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y asegura esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces
Mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, la entretejió con la tela y la aseguró con la clavija. Una vez más ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo: ¿cómo puede decir que me ama si no confía en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días los prisionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al final se lo dijo todo: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Le explicó: porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y le dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con las platas que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadena de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie sobre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí
y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Oh soberano, Señor, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezca solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó en ellas, las manos derechas sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: Muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron mucho más lo que Sansón mató al morir que lo que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sorá y Estaol en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1,100 monedas de plata que te robaron y sobre la cual le oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 100,000 monedas de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se la dio a un platero, quien hizo con ella una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a unos de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Jerusalén. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero de las tribus de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le respondió Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invitó al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía
de entre las tribus de Israel. Desde Sorá y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y exploraran. Le dijeron: vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaía, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron allí y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué hace en este lugar? ¿Qué busca aquí? El joven le contestó lo que Micaía había hecho por él y dijo: me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron: te rogamos que consulte a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote le respondió: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sorá y Estaol, sus hermanos le preguntaron cómo le fue. Ellos respondieron: subamos, ataquémoslo. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí, encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Entonces partieron de Sorá y Estaol 600 danistas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Jearim en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Jearim se llama Mahane Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los 5 hombres que habían espiado la tierra de Lais le dijeron a sus hermanos: ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí y encontraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaía, y los saludaron amablemente. Los 600 danistas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y los ídolos. 600 hombres armados para la batalla permanecían en la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote le preguntó: ¿qué está haciendo eso? Ellos les respondieron: silencio, no diga ni una sola palabra.
ven con nosotros y será nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que vivían cerca de Micaía se reunieron y dieron alcance a los danitas. Cuando gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaía: ¿qué te sucede? ¿Qué has convocado a tu gente? Micaía le respondió: ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice y también se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. ¿Qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme ¿qué me sucede? Los danitas respondieron: no nos levante la voz, no sea que algunos de los nuestros pierda la cabeza y los ataquen a ustedes y tú y tu familia pierda la vida. Y así los danistas siguieron su camino. Micaía, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danistas se adueñaron de lo que había hecho Micaía y también de su sacerdote y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que lo librara porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie. Mas la ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rehob. Después los mismos danistas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada y Jonatán, hijo de Gesón y nieto de Moisés, y su hijo fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaía y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra a nuestros corazones. En Juan 8, versículo 32, la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Efesios dice en el capítulo 2, versículo 8, es salvo por gracia. Jesús pagó el precio para librarle a usted y a mí y a toda la humanidad, a todo aquel que lo acepte, lo siga y lo cumpla, para librarlo de la esclavitud, para librarnos de la esclavitud. Recordar cada día quién es un ser humano en esta tierra que tiene la libertad
con mucha facilidad de ser salvado por alguien que antes pagó un precio muy caro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No quiere decir a nosotros en el libro de Juan, capítulo 8, 32, que leer la palabra de Dios nos ayuda a tener un conocimiento histórico, cronológico y analista y una universidad de conocimiento que nos van a ayudar a entender el mensaje de la salvación, el carisma que Dios a través de su Hijo nos envió gratuitamente cuando Él fue a la cruz del Calvario, en aquel madero pesado, a conectarse desde esa cruz con la pudrición inmune de cada uno de los pecados que hemos y cometemos los humanos, que no respetamos las leyes, los mandatos, los preceptos, los mandamientos de Dios, que es más fácil violar la ley que seguir la ley, porque no es fácil. Pero es que por nosotros mismos nunca lo vamos a lograr. Es difícil por uno mismo. No hay salvación. No podemos mantenernos parados frente a la imagen de la presencia de Dios, porque ella es tan fuerte, es tan potente, omnipresente, omnipotente y poderosa, que si no somos salvos por su Hijo Jesucristo, no podemos contemplarla. Aún así, por naturaleza somos pecadores de origen, hijos de hombres, pecadores, pero la esperanza está en una fe inquebrantable de saber que Jesús es Dios, que dio su vida por ti, por mí, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. Todo aquel que acepte a Jesús, coja su cruz y le siga y pida la ayuda del Espíritu Santo, vendrá, porque dijo Jesús: me voy, pero le mandaré al Consolador. Y en Romanos 6:11 dice que ha sido librado de las cadenas del pecado. Y dice Colosenses 1:14, ha sido perdonado. Aquí en este libro de Jueces, como así lo habla, jueces de juicio, vemos desde el capítulo 15 que Sansón se venga de los filisteos, que Sansón se encuentra con Dalila, que Sansón ayuda a salvar al pueblo porque es usado por Dios, pero que él muere porque a veces aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cargamos con nuestra cruz, pero al final del camino nos desviamos, nos alejamos de Él. Y no aceptamos esa fuerza diaria que hay que pedir: Señor, ven a mí. ¿Qué haría tú si estuvieras en mi lugar y tuvieras que vivir la vida que yo vivo? Porque no es suficiente aceptarlo y es fácil y bonito recibir a Jesucristo. Ahora mantenerse conectado a Jesucristo y seguir día a día con ese cargo de ese madero, eso es lo difícil. Por nosotros mismos nunca podremos, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. Los ídolos de Micaías en el capítulo 17, cuando la tribu de Dan, que pertenecía a las 12 tribus, encuentran a Micaías queriendo ser una iglesia,
para encontrar, porque era un pueblo que Dios le había dado tantas cosas maravillosas, le pasó por lugares que nadie jamás puede pasar, por un río que se separan las aguas, echó sus enemigos al mar, lo sacó del desierto, lo lleva a una tierra prometida. Y aún ahí ellos se dispersan, se olvidan, hacen ídolos, se venden a otras naciones y olvidan la gracia de Dios y su amor que fue con él y con cada uno de ellos. Entonces esta tribu de Dan se apodera de aquella tierra, de aquellos habitantes que eran buenos, productivos, tranquilos. Ellos lo masacran y se apoderan de esa tierra. ¿A dónde está ese Dios que lo sacó de Egipto, de la esclavitud? ¿A dónde está esa obediencia de mantenerse en las reglas, las normas y los preceptos que Él le mandó a través de los 10 mandamientos con Moisés? Ayer, hoy, siempre Dios habla a nuestros corazones. Cuando cada uno de nosotros lee la palabra de Dios y saca un tiempo para meditar, así sea un libro, así sean algunos capítulos, y nosotros tenemos que preguntarnos hoy, ¿qué me dice Dios a través de esta palabra? Hoy, ¿qué habla Dios? Porque habló ayer aquí en el capítulo 15 al 18 del libro de Jueces, habló a ese pueblo con señales y prodigios. Y esa historia que está desde el Antiguo Testamento hoy se hace presente en nuestra vida y nos pregunta a nosotros, ¿qué te dice con relación a ese ambiente donde tú vives, a esa vida que tú vas viviendo, a esa realidad que tú tienes en tu presente? Dios es la verdad, Dios es amor, dio a su Hijo por cada uno de nosotros.